Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Arreglando a último momento la posición del micrófono. Bien, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a este espacio que hemos nombrado Filosofando. Bueno, hace apenas unos días terminó el Mundial y creo que muchos seguimos como procesándolo, no solamente porque Argentina perdió la final lamentablemente, sino por todo lo que pasó antes. Desde la última vez que grabamos episodio, o que grabé episodio más bien, ustedes no grabaron nada. Em, Desde la última vez que grabé episodio, en la semifinal, nos tocó Inglaterra. Y para un país como el nuestro, eso nunca es un partido más. Por más que Scaloni lo haya aclarado, ¿no? No es un partido más, no fue un partido más, de hecho. Porque es imposible. Es imposible no pensar en Malvinas, es imposible no recordar el Mundial 86, es imposible no pensar en Maradona, en la mano de Dios, en el gol del siglo. Toda esa historia que hace que un partido de fútbol deje de ser solamente fútbol. Hubo incluso una decisión del gobierno bastante antipatriótica que generó muchísima polémica, esto de impedir el ingreso de banderas con referencias a las Islas Malvinas, como si hubiese que contentar en el 2026 a los colonialistas, ¿viste? Bastante cuestionable de este gobierno, ya bastante vende patria, para mi gusto, que ni los militares se animaron a eso, la verdad es increíble. Y justamente por eso que cuando termina el partido y los jugadores despliegan esa bandera que decía las Malvinas son argentinas, esa imagen tuvo un peso simbólico enorme. Y más allá de las posiciones políticas de cada uno, no puedes ver esa imagen y no sentir un orgullo enorme en el pecho por ser argentino, por lo que representa ser argentino y por lo que representaba esa imagen de un equipo diciendo que también representa una historia, una memoria, un país entero. Y después, bueno, llegó la final el domingo, lamentablemente no se nos dio. España es campeón del mundo. Joder, tío. Y desde que terminó ese partido hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Y es la imagen de Messi llorando. No la del mejor jugador del mundo, no la del capitán, no la del campeón del mundo de hace 4 años atrás, sino la de un hombre que mientras un estadio entero lo aplaudía parecía estar despidiéndose de algo mucho más grande que un torneo. Porque hay despedidas que no marcan solamente el final de una etapa, marcan el final del lugar desde donde durante años respondiste esa pregunta de quién soy. Durante casi 20 años, Messi fue el 10, fue el capitán, fue la cara de una generación entera. Cargó con elogios, con críticas, con comparaciones, con expectativas imposibles. Y volvió a ponerse la camiseta una y otra vez. Messi no le debe nada a nadie. Pero incluso así, ver esa escena me dejó pensando. Me dejó pensando en una pregunta, ¿no? Y que es una pregunta que gira alrededor de este podcast desde que empezamos. Y es, ¿qué pasa cuando termina aquello alrededor de lo cual organizaste gran parte de tu vida? Imagínense lo que es para Messi, ¿no? Esto de que llegue este final. O por lo menos así se planteó. Y creo que el por qué todos podemos simpatizar con esa imagen de Messi llorando y conmovernos hasta las lágrimas es porque esa pregunta, tarde o temprano, nos alcanza a todos. Cuando termina una relación, cuando dejas un trabajo, cuando te jubilás, cuando tus hijos se van de casa, cuando dejas de ocupar el lugar
desde el que durante años fuiste reconocido. Porque ahí no desaparece solamente una actividad, sino que desaparece una manera de existir frente a los demás. Y fue pensando en esa pregunta que entendí por qué Hegel también, hace años, escribió una de las ideas más famosas y también más malinterpretadas de toda la filosofía, que es la dialéctica del amo y el esclavo. Pero antes de explicarla, obviamente como siempre digo, no desde un punto de vista académico, acá hay subjetividades, hay historia personal y nada, una visión bastante sesgada también. Pero antes de explicarla, desde mi punto de vista, necesito contarles algo que me pasó mientras preparaba este episodio. Porque cuando empecé a preparar este episodio me pasó algo bastante curioso. En los capítulos anteriores me resultaba relativamente fácil encontrar ejemplos en mi propia vida eh, para hablar del reconocimiento, de la necesidad de ser vista, de cómo muchas veces construimos nuestra identidad a partir de la mirada de los demás, ¿no? Todo eso de una forma u otra me atravesó y me atraviesa. Pero esta vez fue distinto. Cuando leía estas páginas de Hegel hace un tiempo atrás ya, y mientras las leía sentía que había algo que se me escapaba. No, no porque de por sí ya leer a Hegel es bastante complicado y probablemente se te escapan un montón de cosas cuando lees, sino que no lograba encontrarme ahí. Y cuanto más leía, más me preguntaba si el problema era el texto o era yo. Probablemente era yo. Porque cuando uno mira hacia atrás es bastante fácil recordar momentos en los que necesitó ser reconocido. Yo puedo encontrarlos en muchos lugares, en el trabajo, en los vínculos, en proyectos que hice con muchísimo entusiasmo y que fracasaron y que esperaba que en algún momento alguien valorara. Eh, Incluso en este podcast también, porque sería deshonesto decir que hago esto sin esperar que alguien del otro lado encuentre algo valioso en lo que digo. Creo que ninguno de nosotros crea, trabaja o ama completamente al margen de la mirada de los demás, porque nos construimos a través de la mirada del otro, ya lo establecimos en episodios anteriores. Pero había algo de esa lectura que seguía incomodándome, porque por primera vez no encontraba una experiencia tan evidente para contar. Y eso me obligó a hacer algo que la filosofía, cuando es buena, suele obligarnos a hacer. Y es dejar de preguntarnos únicamente qué nos pasó y empezar a preguntarnos desde qué lugar vivimos aquello que nos pasó. Y fue recién ahí cuando entendí que quizá estaba buscando en el lugar equivocado. Que tal vez no tenía que encontrar una gran anécdota, sino reconocer una forma de relacionarme con los demás que había estado ahí muchas más veces de lo que estaba dispuesta a admitir. Descubrí que había discusiones donde no buscaba comprender, sino que buscaba ganar, tener razón. Y eso yo creo que, si bien también es un mal de la época, de que todo el mundo y todo el tiempo estamos buscando tener la razón en lugar de compartir y dialogar, sino que en mi caso es una forma en la que se construyó mi mundo, porque crecía en una familia también en la que era necesario eso, demostrarse, demostrar, tener razón, discutir hasta los gritos por una idea. Y creo que esa es justamente la invitación que nos hace Hegel. No mirar solamente los grandes acontecimientos de nuestra vida, sino descubrir una lógica que atraviesa muchos de nuestros vínculos, incluso aquellos que parecen más cotidianos. Porque a veces entendemos mejor quiénes somos cuando dejamos de preguntarnos qué sentimos y empezamos a preguntarnos qué lugar ocupamos frente a los demás. Y recién entonces pude volver al libro. Y ahí finalmente el texto empezó a abrirse. La fenomenología del espíritu cuenta una historia. Hegel propone una imagen y nos dice, imaginémonos que dos conciencias se encuentran. Cada una necesita que la otra la reconozca. Pero ninguna quiere reconocer primero a la otra, porque reconocer al otro sin ser reconocida primero implicaría ceder, implicaría ponerse en un lugar de vulnerabilidad. Y entonces luchan. Y acá viene lo más importante, porque Hegel dice que esta lucha no es una discusión, es una lucha que puede llegar hasta la muerte.
Perdón, es imposible no pensar en una cena familiar. Una cena familiar de fin de año, ¿no? Cuando te encontrás con esos familiares medio fachos que se generan esas discusiones a muerte. Eh, entonces dice que es una lucha que puede llegar hasta la muerte. Cada una de esas conciencias está dispuesta a arriesgar la vida, como hablábamos un poco en el episodio anterior, para que la otra la reconozca como absoluta, como la que importa, como la que define. Pero en el medio de esa lucha, algo pasa. Una de esas dos conciencias retrocede. No porque sea más débil, sino que retrocede porque tiene miedo. Miedo a morir. Y en ese momento esa conciencia se convierte en esclava, se subyuga a la otra. La otra, la que estuvo dispuesta a llegar hasta el final, a arriesgar la vida, se convierte en lo que Hegel llama el amo. El amo cree que ganó, ¿no? Para Hegel es así. El amo cree que ganó, porque tiene lo que quería, es reconocido. La otra conciencia se subyuga a su poder y lo reconoce como el amo. Pero es un reconocimiento vacío, porque se lo da a alguien a quien no reconoce como un igual. Y la verdad es que el reconocimiento que importa, el que de verdad te constituye, es el que te da alguien que está a tu altura, ¿no? Ese reconocimiento que se da entre iguales. Ese es el reconocimiento que importa. Porque el reconocimiento no funciona en cualquier dirección. No alcanza con que cualquiera me admire. Si esa admiración viene de alguien a quien yo mismo considero inferior, incapaz o irrelevante, esa mirada nunca termina de satisfacerme. Por eso el triunfo del amo es un triunfo vacío. Y si el reconocimiento que recibe nunca alcanza, entonces el amo queda condenado a buscarlo una y otra y otra y otra vez. Y acá viene la tragedia, porque el amo cree que ganó la lucha, como decíamos recién, pero a partir de ese momento queda condenado a una tarea imposible: necesitar, para existir, el reconocimiento de alguien cuyo reconocimiento ya no puede satisfacerlo. Ganó exactamente aquello que no podía darle lo que buscaba. Y es interesante porque esta historia no se quedó solo en Hegel, porque después vinieron otros que la usaron para pensar un montón de cosas. Vino Marx y la usó para hablar de la lucha de clases. Vino Simone de Beauvoir y la usó para pensar la dominación de género. Vino Simone Weil y la usó para mostrarnos cómo nos derrumbamos ante el peso del mundo. Vino Lacan y la aplicó al psicoanálisis. Estamos todo el tiempo citando a Lacan en esta serie, justamente por eso. Gente muy distinta entre sí, pero que encontró en esa dialéctica una herramienta para entender cómo funcionaba el poder. Y hablando de Lacan, el psicoanálisis nos ayuda a leer esto desde otro lado. Lacan dice que el deseo del amo no es el deseo de cosas materiales, sino que es el deseo de ser deseado, de ser reconocido, esta lucha interminable por encontrar eso que no me satisface del todo. El amo necesita que el otro lo mire, que lo confirme, que le devuelva su imagen de poder, ¿no? Que le diga: sí, vos sos el amo y señor, y yo soy tu subordinado. Sin eso, su identidad se desmorona. El amo no se transforma a través del trabajo, solo consume la mirada del otro. Y esa mirada nunca le alcanza, como ya dijimos. Pero ojo, Lacan también dice que esta necesidad de reconocimiento no es patológica, sino que es constitutiva. Porque todos, como ya dijimos en episodios anteriores, todos necesitamos ser reconocidos. El problema no es necesitar la mirada del otro, el problema es cuando la necesidad se vuelve una trampa. Cuando ponemos nuestra identidad en manos de una sola mirada. Cuando no podemos existir sin esa confirmación externa. Cuando empezamos a ocupar esa posición del amo, es decir, personas que parecen tener el control, pero que en realidad dependen desesperadamente de que alguien más las valide. Ahí es donde esa posición se vuelve una cárcel. Y si esto pasa en los vínculos cercanos, imagínense a escala social. Piensen en los líderes políticos actuales. Piensen en nuestro propio presidente. En los CEOs de las grandes empresas. Elon Musk, Mark Zuckerberg. Piensen en las celebridades de las redes sociales. En los streamers. Todos parecen amos. Todos parecen libres. Pero miremos un poco más de cerca. ¿Cuántos de ellos dependen de la aprobación constante?
¿Cuántos se derrumban si pierden un like, un voto, una acción en la bolsa? Las redes sociales parecen fabricar amos, pero en realidad fabrican personas cada vez más dependientes del reconocimiento. Gente que muestra poder, éxito, felicidad, pero que necesita desesperadamente los likes, los comentarios, la validación. Sonamos frágiles. Y con esto no quiero decir que yo sea un ser evolucionado que hace este contenido de manera... No, yo también, o sea, estoy dentro de esa lógica, todos estamos dentro de esa lógica. Porque a mí me encanta que a ustedes les guste mi contenido, que generen comentarios, que lo compartan, que validen lo que estoy diciendo, obvio, a todos nos gusta. Y es incómodo lo que plantea Hegel porque está metido en todo lo que hacemos. Todos somos amos frágiles. Casi todas las personas que están y estamos en redes. Tenemos amores que se caen si el esclavo digital no los aplaude o no nos aplaude. Y en los vínculos pasa lo mismo. ¿Cuántas relaciones se sostienen sobre esa dinámica? El que manda necesita a otro para sentirse poderoso. Y si el otro se va, se acabó el poder. Si el otro dice no, el amo se derrumba. Ver a Messi llorando fue incómodo. No porque no lo hayamos visto llorar antes. Quienes recuerden la final del 2022 también. Lo vimos llorar. Sino porque este era el llanto del final. El llanto de quien deja un lugar que ocupó durante casi 2 décadas. Y en ese llanto no había poder. Había fragilidad. Y no lo digo como algo despectivo. Había un hombre que por un instante dejó de ocupar ese lugar desde el que durante tantos años fue mirado por el mundo entero. La dialéctica del amo y el esclavo no es una escena histórica. Es algo que puede pasar en una pareja, en una amistad o con quien sea, con tus padres incluso. En cualquier vínculo donde la identidad de uno queda atada a la validación de un otro. Y como mujer trans lo vivo también a escala social, y muchas lo vivimos también. Hay personas que sienten que tienen derecho a decidir quién merece ser reconocido como mujer, o como varón, o como no binaria, y quién no. Y eso también es una forma de ocupar el lugar del amo. Porque no les alcanza con existir. Hay alguien que pretende tener la autoridad para decir quién cuenta como sujeto y quién no. Y no solo pasa con las personas trans, pasa con los discapacitados, pasa con un montón de minorías. Y por más que esto, según Hegel, son procesos inconscientes que se suceden en nuestra cabeza, entenderlos también nos ayuda. Nos permite empezar a desarmar esos guiones internos y esas repeticiones automáticas que se organizan de manera inconsciente a la hora de vincularnos. Entender la posición del amo nos ayuda a ver cuándo estamos ocupando ese lugar, cuándo necesitamos que el otro nos confirme, cuándo nos volvemos dependientes de la mirada ajena. Y acá va una pregunta. No hace falta que la respondas ahora, es como el resto de preguntas que he hecho a lo largo de estos episodios. Es para que te la lleves y que si querés la puedes responder en comentarios o responderla cuando creas pertinente. Pero quizá te sirva para pensarte en estos días. Y es, ¿qué reconocimiento seguís buscando? ¿Y qué pasaría si mañana dejara de existir? En el próximo episodio vamos a hablar de la otra parte de esta dialéctica del esclavo y de cómo transforma el mundo y se transforma a sí mismo, de cómo el trabajo y la paciencia nos pueden hacer más libres que el poder. Pero eso lo dejamos para la próxima. Como siempre, si este episodio te resonó, podés dejarlo en los comentarios, podés darle like, por favor denle like al video, comenten y compartirlo con alguien que creas que lo necesita, que le puede llegar a gustar y hacer más grande y más grande esta comunidad que se está volviendo tan linda. Recuerden que abajo en la descripción dejo el link de las redes del canal con el enlace a Cafecitos por si alguien quiere hacer una donación para bancar el proyecto. Y bueno, sin nada más que decir, como siempre, mi nombre es Sasha y esto es Filosofando. Gracias por estar. Nos vemos la próxima.